Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver los trastornos de ansiedad antes de entrar al tema de las benzodiazepinas. Antes de hablar de trastorno, vamos a tocar primero qué es la ansiedad y vamos a ver si en qué momentos esta es normal y en qué momentos esta es considerada patológica. Porque, de hecho, cuando hablamos de trastornos, estamos hablando de algo anormal, de patologías. Pero la ansiedad también está presente en todos nosotros, por tanto tenemos que saber diferenciar en qué momento esta ansiedad empieza a ser patológica. La ansiedad es una respuesta normal que tenemos todas las personas frente a un daño o desgracias futuras que se van a acompañar de sentimientos desagradables o síntomas somáticos de tensión. La ansiedad es una respuesta adaptativa que tenemos los seres humanos desde los inicios de los seres humanos que ha surgido justamente para que el ser humano se enfrente a los peligros desde épocas antiguas, por ejemplo, cuando ellos se veían amenazados por los animales salvajes u otro tipo de cosas en las épocas prehistóricas. Entonces la ansiedad les permitía a ellos poder sobrellevar estas situaciones y lo que hace la ansiedad cuando se presenta es de que provoca una cadena fisiológica, varios cambios fisiológicos dentro del cuerpo que hacen que el cuerpo se prepare para la lucha o para la huida. Entonces, de esa manera, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta, digamos, las palpitaciones en el corazón, hace que la sangre fluya más hacia la musculatura, hace que las pupilas de los ojos se abran más para que también entre mayor luz hacia los ojos para que nosotros podamos visualizar las cosas de mejor manera. Y así muchos cambios fisiológicos que hacen que nos sintamos preparados para enfrentar esos peligros, ¿no? Entonces, esta es una señal de alerta, nos advierte sobre peligros inminentes y nos permite adoptar medidas necesarias para enfrentarnos a esas amenazas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día estas amenazas ya no son las mismas que en la prehistoria. Nosotros ya no nos enfrentamos a animales, no estamos buscando los alimentos yendo a cazar, sino que las amenazas de hoy en día son muy distintas y estas se presentan, por ejemplo, en nuestro trabajo día a día o en el estudio día a día. Entonces son otro tipo de amenazas que se van presentando u otro tipo de problemas, podríamos decir, que se van presentando día a día. Nosotros seguimos respondiendo de la misma manera que en la prehistoria, a través de la ansiedad, pero ahora esta ansiedad se tiene que adaptar a este otro tipo de necesidades. Esta ansiedad eh, es un estado normal, ¿no? Que se presenta ante estas situaciones. Es normal que nos sintamos ansiosos frente a situaciones eh, que para nosotros puedan ser amenazantes o que nos puedan considerar un reto. Entonces es normal hasta cierto punto tener esta ansiedad para poder adaptarnos a esos cambios. Por ejemplo, si alguien se tiene que mudar de casa, si alguien tiene que presentar un examen, si alguien tiene que presentar, por ejemplo, la tesis, son situaciones que podemos ver amenazantes y la ansiedad hasta cierto punto nos permite adaptarnos a esa situación. Por tanto, cierto grado de ansiedad es deseable para que día a día nosotros podamos manejar todas las exigencias que aparecen. Como dice acá, la ansiedad, además de ayudarnos a enfrentar todas estas amenazas, nos mantiene alertas también y concentrados, ¿no? Porque nos permite a nosotros, como produce todos estos cambios fisiológicos, por ejemplo, cuando tenemos que dar una tesis, cuando tenemos que defender una tesis, la semana previa, digamos, nos podemos sentir muy ansiosos, pero el hecho de sentir ansiedad hace de que también el flujo, digamos, sanguíneo vaya más a áreas donde necesitamos y eso nos permite mantenernos más despiertos, en ocasiones no cansarnos tanto.
Entonces, tal vez a ustedes les ha pasado como que cuando ya están al borde de presentar un trabajo o hacer alguna cosa, como que empiezan a trabajar, ya en ese momento no sienten mucho sueño o empiezan a hacer hasta que terminan, ¿no? Y esto es gracias a la ansiedad, ¿no? Que nos permite hacer este tipo de cosas o afrontar estos retos, como dice aquí, que tenemos por delante. Sin embargo, esta ansiedad puede tornarse patológica y se torna patológica cuando se desborda y cuando en vez de ayudarnos a enfrentar estas situaciones, nos perjudica. Entonces, ya no funciona para ayudar a concentrarnos más, ya no funciona para poder hacer nuestras tareas y, digamos, no cansarnos tan rápidamente, sino al contrario, esta ansiedad empieza a aparecer de una forma desproporcionada, se torna tan intensa que estos cambios fisiológicos que se producen ya empiezan a sentirse desagradables. Por ejemplo, el aumento del flujo sanguíneo y las palpitaciones ya se vuelven tan intensas que la persona las siente como un dolor en el pecho, como palpitaciones que a la persona incluso le pueden hacer pensar que está sufriendo un ataque cardíaco, el aumento de la respiración también asociado a una dificultad para respirar, puede aparecer dolor de cabeza, mareos, incluso la persona llegar al vómito por todos estos cambios. Entonces, ya la ansiedad se empieza a acompañar por una parte de síntomas somáticos mucho más intensos y desagradables. Y también la sensación ya no es una sensación que se puede manejar, sino es una sensación desagradable que puede llegar incluso hasta la angustia. Y, y además que puede aparecer en momentos donde no es adecuada, donde no nos ayuda siquiera, y en momentos que tendría que ayudarnos, más bien nos perjudica en la tarea que estamos haciendo. Y como dice aquí abajo, se puede presentar incluso en ausencia de amenazas. O sea que ya la ansiedad patológica empieza a aparecer en cualquier momento. Como les decía, la persona por estos síntomas somáticos que se vuelven más intensos, por esta sensación desagradable que se siente como un temor o como algo que no se puede manejar, que llega a la angustia, puede sentirse paralizado e incluso indefenso, ¿no? Y esto va perjudicando su funcionamiento psicosocial y fisiológico porque esta sensación ya no le va a permitir afrontar las situaciones y poco a poco va a ir haciendo que la persona vaya dejando de hacer muchas cosas para evitar sentir ansiedad. ¿Y en qué momento pasa de ser una ansiedad normal a patológica? Normalmente es cuando las personas han estado expuestas a niveles altos de estrés, por ejemplo. Un ejemplo muy claro de esto es esta situación que hemos vivido de pandemia, de aislamiento por la cuarentena, donde las personas tenían el COVID como una amenaza, ¿no? Y era una amenaza constante, una amenaza invisible. Por tanto, el COVID está y todavía sigue, pero ha estado con mucha más intensidad los meses, por ejemplo, de junio, julio, agosto, que han sido los peores que hemos vivido. Entonces, esta situación amenazante que las personas no podían ver, hacían que las personas mantengan niveles constantes de ansiedad, porque la amenaza está ahí y ellos responden con ansiedad, pero como la amenaza no se va, entonces la ansiedad permanecía constante todo el tiempo, aumentando los niveles de estrés. Al ser tan constante y prolongada, esta ansiedad de muchas personas se ha tornado patológica. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Y eso lo vemos más en la consulta, donde recibimos hoy en día mm, mucho más paciente con trastornos de ansiedad eh, debido a esta situación que hemos pasado, ¿no? Entonces, como les digo, ahora, por ejemplo, estas personas que están sufriendo ansiedad en la consulta,
Eh, Ellos, por ejemplo, una paciente, ¿no? Una paciente que durante la peor época del COVID tuvo un padre y un hermano enfermos y ahí es donde ella empezó a tener la ansiedad constante, el miedo a que el papá y el hermano fallezcan, ¿no? Por la enfermedad y empezar a leer la información que aparecía en un lado y en el otro lado sobre la gravedad del COVID. Entonces, esta ansiedad se ha mantenido constante porque además esta paciente tenía que cuidar a la familia y ahora que los familiares están bien, que no hay un riesgo real en el momento porque ellos se cuidan, ellos utilizan todas las medidas y todo, eh, sigue, sigue, esta, sigue todavía para ella esta amenaza, ¿no? Al punto de que no puede hacer muchas cosas ya. Entonces, es ahí donde vemos que la ansiedad aparece a pesar de que ya no está la amenaza, de que el hermano y la mamá y cualquier persona están libres de COVID, pero sigue apareciendo la ansiedad con la misma intensidad que aparecía en el momento que la amenaza estaba presente, con una intensidad y una duración que interfieren con su vida diaria, que no le permiten retomar sus actividades normales. Por tanto, en ese momento ya es un trastorno, ¿no? No es una ansiedad adaptativa, más bien es una ansiedad desadaptativa, es una ansiedad que le impide lograr su vida diaria y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de ansiedad patológica y empezamos a ver los trastornos de ansiedad. Entonces aquí un poquito para reforzar las diferencias entre una ansiedad normal y una patológica. La normal es adaptativa. En cambio, la patológica es desadaptativa porque más bien interfiere en nuestro funcionamiento cotidiano. Es intensa y es desproporcionada. En cambio, la normal nos permite responder ante las amenazas de una forma adecuada, más bien nos ayuda a la normal, nos prepara para esas amenazas. En cambio, la patológica no. Va a disminuir nuestro rendimiento, va a interferir con nuestro funcionamiento y si hay una amenaza real no vamos a poder afrontarla. En la normal se presentan ante estímulos reales o potenciales. En la patológica no, esta puede aparecer en cualquier momento. A veces obviamente frente a una amenaza real aparece, pero también en otros momentos donde no hay ninguna amenaza. Y además que cuando aparece, esta se acompaña de sensaciones desagradables, desmotivadoras, síntomas físicos y psicológicos intensos y desagradables. Entonces, en la normal no vamos a sentir tanto eso. O sea, sí podemos sentir ciertos cambios o como que una sensación como estrés, podríamos decir, pero que no es tan intensa y que es llevadera. En cambio, en la patológica no. En la normal, la reacción que se tiene es tanto cualitativa como cuantitativamente proporcional. Es decir, que si el problema es muy grande, la ansiedad obviamente puede ser mayor. Si el problema es pequeño, la amenaza es pequeña, entonces la ansiedad también proporcionalmente es menor. Y el tiempo y la duración normalmente va relacionado con el evento que la provoca. Es decir, que una vez que termine el evento amenazante, la ansiedad disminuye. En cambio, cuando hablamos de una ansiedad patológica, esta persiste más allá de lo que ha desencadenado una ansiedad. Y como hemos dicho antes, aparece en cualquier momento, incluso sin que haya un estímulo. Ahora, esta ansiedad, sobre todo la ansiedad patológica, puede estar presente en muchas enfermedades médicas. Por tanto, cuando nosotros empezamos a hacer la valoración de un paciente que viene con síntomas de ansiedad, nos toca descartar un montón de enfermedades médicas, porque hay enfermedades médicas que cursan con ansiedad, como por ejemplo que una persona tenga hipertiroidismo, que es una enfermedad de la tiroides, donde hay un aumento de la producción de hormona tiroidea. Entonces, en esos casos, los pacientes por la hormona tiroidea
empiezan a presentar ansiedad y todas las características, ¿no? Como hemos dicho, estos síntomas físicos, estos síntomas psicológicos, igual que un trastorno de ansiedad. Por tanto, lo primero que se hace cuando se valora un paciente es ir buscando algunas causas médicas que podrían explicar estos síntomas. Una vez que se hace eso, normalmente se pide laboratorios o se hace otro tipo de evaluaciones, se evalúa antecedentes y otro tipo de cosas, recién se puede pensar en otras razones. Em, También se evalúa mucho el hecho de que ellos si consumen alguna sustancia, si consumen algún medicamento, porque hay medicamentos que también pueden producir ansiedad, o en el consumo, por ejemplo, alguien que consume estimulantes, ¿no? Entonces habría que descartar también todas estas, eh, es- estos posibles consumos de medicamentos o sustancias. Se hace normalmente una exploración física para evaluar a la persona que todo esté bien. Se hacen, como les dije, laboratorios y a veces otros estudios como un electroencefalograma, que es el estudio para ver cómo está funcionando el sistema nervioso, cómo está funcionando la conducción, o en algunos casos se puede pedir tomografías cuando hay señales de que puede haber algún tumor cerebral, por ejemplo. Entonces, se hace esta valoración de los pacientes, ¿no? Porque muchas veces se ha tratado trastornos de ansiedad cuando en realidad no era un trastorno de ansiedad, sino era una consecuencia de otra enfermedad, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de trastornos psiquiátricos, la ansiedad está presente como síntoma en muchos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, dentro de todo el grupo de los trastornos de ansiedad, ahí obviamente la ansiedad va a ser el síntoma central. En los trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos relacionados también va a estar presente la ansiedad. En trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, por ejemplo, reacciones al estrés agudo, ¿no? Entonces va a estar presente la ansiedad. En trastornos disociativos, no todos los trastornos neuróticos en realidad está la ansiedad como un síntoma central y en otros trastornos de síntomas somáticos. Fuera de estos, también es muy común encontrar ansiedad en pacientes que sufren de depresión, ¿no? Está muy relacionado con la depresión. Por tanto, si vemos, si bien encontramos en un paciente que tiene ansiedad como un síntoma central, tenemos que ver bien cuál es el trastorno. O sea, no solamente podemos medicar a un paciente por la ansiedad, tenemos que definir bien cuál puede ser la causa de esta ansiedad. Entonces, clasificarlo en un diagnóstico para un buen tratamiento. Acá yo les voy a hablar sobre todo de los trastornos de ansiedad, ¿no? Porque si bien hay todos estos otros, sería muy largo que hablemos de todos estos trastornos, pero la ansiedad puede estar presente en ellos. Sin embargo, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad porque ahí la ansiedad, ya les dije, es el síntoma central. Entonces, en los trastornos de ansiedad hay, dentro de este grupo, hay todos estos diagnósticos, por ejemplo, trastorno de ansiedad por separación, trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica. De todos estos, los más frecuentes que encontramos en la consulta son los trastornos de pánico, la fobia social y trastorno de ansiedad generalizada. Yo diría que primero de ansiedad generalizada, luego trastornos de pánico y por último fobia social. Entonces, esos son los que vamos a ver un poco las características ahora. Antes de eso, en general, los trastornos de ansiedad son muy comunes, al igual que la depresión. Normalmente en consultas, si vemos habíamos dicho la anterior vez que la depresión es el trastorno más prevalente que hay, pero cuando ya hablamos de pacientes que llegan a consulta, la más común, el diagnóstico más común son los trastornos de ansiedad.
Y ahora recién viendo, ¿no? Un poco lo que se ha atendido en el instituto en estos últimos meses, los trastornos de ansiedad se han incrementado en el 10%. La anterior gestión atendíamos más o menos unos 22, de todos los pacientes, el 22% eran por trastorno de ansiedad, pero este año estamos alrededor del 31 a 32%. Se ha aumentado de manera importante las consultas por estos casos. Es más común en mujeres que en varones, al igual que la depresión. Es decir, de cada dos mujeres que tienen trastorno de ansiedad, solo un hombre la padece. Y si vemos por los distintos trastornos, la ansiedad generalizada se presenta en el 4 al 6%. Si bien aquí es más bajo que la fobia social, cuando hablamos de las consultas que se reciben, sobre todo recibimos este tipo de consultas porque son los que más acceden, digamos, a un tratamiento. Fobia social sería el más común, pero no muchos pacientes llegan a la consulta. 2 a 3% de trastorno obsesivo compulsivo y un 8% de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ahora, como les decía al inicio, la ansiedad se acompaña de síntomas físicos por un lado y de síntomas psicológicos por otro lado. Dentro de los síntomas físicos pueden ser muchos, tantos que estos pueden simular otras enfermedades. Y una de las más frecuentes son los ataques cardíacos. Entonces vamos a ver un poco por qué. Por una parte, se pueden presentar síntomas vegetativos, dentro de esto sudoración, ¿no? Sudoración de las manos, sudoración en el cuerpo en general. La persona puede sentir la boca seca, mareos o sentirse inestable, como que se va a caer, como que se va a desmayar. Luego, los síntomas neuromusculares, temblores, temblores, calambres, parestesias, que serían como calambres u hormigueos que se sienten en las extremidades, una tensión muscular que sobre todo se va a alojar en toda la parte del cuello y la espalda, ¿no? Y dolores de cabeza, que son estas cefaleas, ¿no? Dolores de cabeza. Luego, en síntomas cardiovasculares vamos a tener principalmente palpitaciones, taquicardias, como que el corazón empieza a latir muy rápido, y un dolor en el pecho, lo cual hace de que la persona sienta como que le está dando un ataque cardíaco. Entonces, ellos empiezan a tener el dolor en el pecho, más las palpitaciones que ellos sienten, y el calambre. Y ustedes han debido escuchar seguramente en la televisión o en otros lados que cuando uno está sufriendo un ataque cardíaco, siente dolor en el pecho, más un calambre que recorre todo el brazo izquierdo y toda esta parte del cuello. Por tanto, muchos pacientes asocian estos síntomas de ansiedad con, con un ataque cardíaco. Luego, otra cosa que es muy común es la disnea. La disnea es la dificultad para respirar. Y los pacientes por esta dificultad empiezan a respirar muy rápido y sienten como que el aire no entra, ¿no? Luego, otros síntomas digestivos como que tienen náuseas, pueden llegar al vómito, dolor de estómago, diarrea o estreñimiento, mucho gas dentro del estómago, ¿no? Que sería la aerofagia y el meteorismo. Y dentro de síntomas geniturinarios, el paciente constantemente va a orinar y puede tener problemas en la esfera sexual, ¿no? Una disfunción sexual y problemas con esto. Entonces, estos síntomas se presentan en los pacientes, obviamente no es obligatorio que estén todos, pero muchos de estos aparecen durante los episodios, durante las crisis de ansiedad, por ejemplo. Ahora, dentro de los síntomas psicológicos y conductuales, la persona se siente muy preocupada, hay una sensación de agobio, ¿no? Hay un miedo a perder el control. Esto es bien importante. Las personas sienten ese miedo a perder el control que tienen y muchos manifiestan por un lado que parece que se van a volver locos o por el otro lado ellos sienten que se van a morir, ¿no? Entonces es una sensación intensa de miedo a la muerte o a volverse loco que les causa angustia. Después de eso puede haber dificultad en la concentración,
como que no nos podemos acordar de las cosas. Obviamente están inquietos, irritables o se sienten como con desesperanza. Puede haber conductas de evitación a determinadas situaciones que el paciente relaciona con la ansiedad. Por ejemplo, algunos pacientes sienten que cuando suben al micro les empieza la ansiedad porque se sienten en un espacio cerrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces evitan subir al micro, ¿no? Dicen, no, no, porque si subo al micro me va a dar la ansiedad. O subir a un elevador o entrar a cuartos con mucha gente, por ejemplo. Entonces, ellos empiezan a evitar las situaciones para no sufrir la ansiedad. Luego puede haber una inhibición o bloqueo psicomotor, es decir, el paciente se puede quedar paralizado. Y obsesiones o compulsiones, esto sobre todo en los trastornos obsesivo-compulsivos, que cuando ellos sienten más ansiedad, tienen que realizar rituales o algunas conductas para poder disminuir la ansiedad. Ahora ya hablando de los tres trastornos que les dije al inicio, que eran los más comunes dentro del grupo de trastornos de ansiedad, primero el trastorno de pánico, se caracteriza por lo que se llaman ataques de pánico. Los ataques de pánico tienen la característica de aparecer de forma repentina, con muchos síntomas físicos que son los que hemos descrito antes y una sensación, dentro de la sensación de los síntomas psicológicos, una sensación de agobio intensa, de angustia y de esta sensación inminente de muerte, un miedo o terror muy intenso y, como les decía, este sentimiento de fatalidad inminente, es decir, de muerte, es también muy intenso y característico durante los ataques de pánico, por lo que normalmente los pacientes llegan al servicio de emergencias, ¿no? Entonces, van porque dicen que algo muy malo les va a pasar. Cuando les hacen todos los análisis, los estudios y todo, todo está normal y les dicen no tienes nada. En realidad no es que no tienen nada, están pasando por un ataque de pánico, pero aún en muchos centros hospitalarios o centros de atención de emergencias, ellos no saben reconocer estos ataques de ansiedad o ataques de pánico. Por tanto, lo que suelen decir a los pacientes es no tienes nada y los mandan a su casa, ni siquiera los derivan a un profesional de salud mental. Entonces el paciente se siente mucho más desesperanzado y no sabe qué hacer porque estos ataques le vienen y le pueden volver y terminan muchas veces en emergencias, ¿no? Los síntomas, como les digo, aparecen de forma inesperada. Puede tener un desencadenante, como no. Y para decir, por ejemplo, que es un ataque de ansiedad, tienen que estar presentes al menos 4 de estos, que como hemos visto antes, son parte de los síntomas físicos y psicológicos que ya hemos visto previamente. Normalmente esto aparece al final de los 20 años de la persona. La frecuencia y la gravedad varían mucho porque algunos pueden tener, digamos, ataques de ansiedad una vez a la semana, otros pueden tener una vez al mes, algunos incluso después de muchos meses tienen los ataques de ansiedad y hay personas que tienen ataques de ansiedad muy seguidos. En una semana pueden tener varios ataques. Entonces, esto depende mucho de la persona, no hay digamos, una explicación clara de por qué. Y el trastorno puede durar semanas, meses o años, ¿no? Cuando hay remisión después del tratamiento, la persona puede tener en ocasiones algunos ataques, sobre todo estos relacionados con eventos muy estresantes, ¿no? Ahora, si hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno tiene la ansiedad como síntoma central, pero relacionado a preocupaciones, ¿no? Eh, para diferenciar un poco con el anterior trastorno, cuando las personas tienen el anterior trastorno de pánico, lo que más les pesa y les preocupa son justamente estos ataques de pánico que les dan. Entonces, cuando una persona con trastorno de pánico llega a la consulta, lo que normalmente quiere es que los ataques de pánico terminen,
¿no? Que estos episodios terminen. Entonces, no refiere muchas otras preocupaciones, sino lo que le molesta son los ataques de pánico e incluso pueden llegar a tener lo que se llama ansiedad de anticipación. Es decir, que ellos ya pueden pensar que les va a dar un ataque y ellos mismos empiezan a entrar en un círculo vicioso porque el estar preocupados porque les dé un ataque ya les produce de hecho ansiedad y les hace entrar en un ataque de pánico y entran al círculo vicioso y por eso se hace más frecuente la frecuencia de los ataques. En cambio, en una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad no es lo que más le molesta a la persona. Si bien es incómodo, la preocupación más grande para estos pacientes son cosas, digamos, preocupaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, que esté muy preocupado por su salud en general, no por los ataques, sino en su salud en general, o por su familia, o por las cosas que le estén pasando. Entonces, aquí hay otro tipo de preocupaciones. No es lo central la ansiedad para el paciente. En estos trastornos de ansiedad puede haber ataques de pánico en algunos casos, como también no. Y puede ser una ansiedad que no es tan intensa como en un ataque de pánico, pero está presente la mayor parte de los días. Y estos síntomas pueden perdurar 6 meses o más. No hay una causa orgánica, es decir, no hay una explicación en laboratorios, en estudios o en lo que sea que puedan decir por qué por qué está apareciendo la ansiedad. Entonces ahí se hace el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, la persona tiene esa ansiedad y preocupaciones excesivas, ¿no? Durante más días de los que ha estado ausente, es decir, en una semana, 4 días se siente así, por ejemplo, y la mayor parte del día. Tiene que tener un periodo aquí de tiempo, es importante el criterio de tiempo. Esto ha tenido que por lo menos estar 6 meses, es decir, no puedo hacer un trastorno de ansiedad en una persona que está así hace un mes. Tengo que pensar en otras cosas antes de poder hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Pero en personas que ya han pasado 6 meses desde el inicio de síntomas, ya puedo hacer este diagnóstico. La persona se siente inquieta o se siente atrapada, siente que los nervios están de punta, pero no siente estos ataques como en los ataques de pánico. Es muy raro, ¿no? No es frecuente. Se sienten además muy fatigados. Acá también ellos se quejan de que no pueden concentrarse, se sienten irritables. En esto sí es muy frecuente encontrar toda la tensión muscular en la musculatura del cuello y la espalda y normalmente tienen problemas del sueño, con dificultad para empezar a dormir o de despertarse a medianoche. Esto puede aparecer desde los niños pequeños, en la adolescencia también. em, Puede acompañarse de síntomas depresivos, ¿no? Y múltiples quejas somáticas del cuerpo, ¿no? Que está muy preocupado por su salud en general porque asocia estos síntomas físicos que acompañan a la ansiedad a otras enfermedades que por eso normalmente estos pacientes van de médico en médico haciéndose estudios por todo lado, tratando de buscar una causa a estas molestias que tienen. El trastorno de ansiedad generalizado tiende a ser crónico, ¿no? Tiene frecuentes exacerbaciones relacionadas con eventos estresantes a lo largo de lo que es la enfermedad. Y por último, las fobias. Las fobias son un miedo excesivo, pero a situaciones específicas, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de fobias. Podemos ver la fobia social, por ejemplo, que es la que les ponía adelante y que explica en este lugar, son miedos a estar expuestos a la evaluación de otros, ¿no? En una fobia social, nosotros no queremos que nadie nos observe porque tenemos miedo de que nos evalúen de mala manera, entonces tienen miedo de quedar avergonzados y por tanto evitan estar en grupos de personas y cuando están con otras personas o en un grupo grande empiezan a aparecer empieza a aparecer la ansiedad y todos estos síntomas que hemos explicado.
La fobia social normalmente empieza en los niños, ¿no? Cuando ellos tienen que verse, digamos, expuestos a, por ejemplo, exponer frente a la clase o en la adolescencia, ¿no? Puede estar asociado a un evento desagradable que a uno de los chicos le ha ido mal, digamos, en una de estas exposiciones, entonces eso puede iniciar también esta situación. Se presenta de forma igual en hombres y mujeres y va a alterar el funcionamiento social y laboral, porque de hecho va a hacer que la persona evite estas situaciones, ¿no? Y todos sabemos, somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. Entonces nos puede afectar bastante si tenemos fobia social. Las otras fobias, o sea, cuando ustedes escuchen fobia, siempre hay algo específico. En la fobia social es estar frente a otro a un grupo de personas y sentirse como observado, pero hay otras fobias específicas, ¿no? Como eh, incluso les ponen nombres como la aracnofobia, por ejemplo, tener miedo a las arañas, o la claustrofobia, estar en espacios cerrados, ¿no? Entonces, las fobias normalmente se relacionan con una situación específica, como vemos acá, ¿no? Aquí hay un listado de varios tipos de fobias y acá la ansiedad y todos esos síntomas que hemos descrito van a aparecer frente al desencadenante, ¿no? Sean las arañas, sean los espacios cerrados, algunos otros animales. Entonces, como ven, les han puesto un montón de nombres a cada fobia, pero la ansiedad solo aparece frente a estas situaciones. Bueno, eso era en cuanto a un poco de los trastornos. Luego hablamos de las benzodiazepinas. Hasta luego.